Muy buenas noches, nos encontramos en el nuevo espacio de entrevista del día domingo, donde hoy día vamos a hablar de un tema muy relevante y es acerca del Estatuto Especial. Estamos con Antonia Rivas, quien es abogada y también representante del Ministerio del Interior para justamente este proceso de consulta de lo que es la propuesta de Estatuto Especial. Antonia, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Ay, Orana, Maururo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, si nos puedes contar cómo ha sido el proceso histórico de este Estatuto Especial. Sabemos que es un trabajo que se lleva hace años, que empezaron los coros y NUA con una seguidilla de sucesos, ¿cierto?, que van y apuntan hacia la autonomía administrativa. Cuéntanos un poco cómo se ha llevado a cabo esto durante los últimos años. Sí, efectivamente, este es un proceso que lleva hace mucho tiempo, no es un proceso nuevo, es un proceso que ha tenido muchas etapas, es una demanda histórica de la comunidad de Rapa Nui. La primera propuesta de estatuto especial surge el 2006, después tenemos el 2016, o sea, ya es el tercer intento, por decirlo de alguna manera, y es una demanda que surge con la ley indígena, con el coro Alberto Otus, de la posibilidad de que Rapa Nui vaya adquiriendo cada vez más espacios de autonomía administrativa y política en decidir sus asuntos. En simple, ¿verdad? Se trata de que las decisiones que se toman en el continente actualmente se empiezan a tomar cada vez más en la propia comunidad mediante lo que denominamos en el Estatuto el Gobierno del Territorio Especial, y es un gobierno Rapa Nui, es una gobernanza de esta manera, es un consejo de administración compuesto casi en su mayoría por Rapa Nui, que van a decidir cuestiones tan importantes como patrimonio, tierra, desarrollo, cultura, y progresivamente la intención es que se vayan transfiriendo más competencias. Pero lo importante y lo que más me importa que quede de esta entrevista es que esto es una propuesta. Claro. ¿Verdad? Es una propuesta que el gobierno hace, trabajada con la CODEIPA, para que el pueblo decida. Y por eso el eslogan de esta consulta es que Rapa Nui decida. Justamente acerca de eso te quería preguntar, porque esta es una necesidad que hay administrativa. Todos los que vivimos en Rapa Nui de alguna manera nos hemos dado cuenta los distintos problemas que hay y que surgen con realidades puntuales que ocurren acá, y que muchas veces tiene que venir gente desde el continente, analizar la situación, verificar que justamente lo que está ocurriendo es como es, y vuelven de nuevo, lo presentan y de ahí recién se toma una decisión con respecto a cosas que necesitan suma urgencia. ¿Cómo es la realidad que vivimos nosotros el día de hoy y cómo este proyecto de estatuto cambiaría, digamos, el panorama futuro? Yo siempre ejemplifico esto que, claro, esto es una isla, ¿verdad? Y esta isla está compuesta de muchas capas, ¿verdad? Entonces es una municipalidad, es una provincia, al mismo tiempo es patrimonio de la humanidad, al mismo tiempo es territorio indígena, al mismo tiempo depende de Valparaíso como región. Y lo que pretende este proyecto, pretende muchas cosas, pero una de las propuestas que se hace es, por una parte, que se deje de depender de Valparaíso y que la relación de la isla, de las autoridades, sea directamente con el nivel central, y por otra parte simplificar toda aquella burocracia y trámite que hoy día muchas de ellas va al continente y no se decide acá. Entonces se empieza a pensar que paulatinamente este Consejo del Gobierno del Territorio Especial, que va a ser un ente técnico constituido mayoritariamente por Rapa Nui, donde se intenta además que sus trabajadores sean mayoritariamente trabajadores y profesionales o no profesionales Rapa Nui, que vayan capacitándose y vayan integrando y teniendo cada vez más capacidades de decidir lo que pasa. La descentralización, que es una palabra muy difícil, tiene por sentido que las decisiones se tomen cada vez más cerca del territorio. Y eso es, ¿verdad? O sea, que no que venga alguien a analizar si esto es posible o no, sino que esa decisión se toma desde acá. Apoyado, evidentemente, con el gobierno, con el Estado, con los entes técnicos, pero que la decisión política está radicada en Rapa Nui. Entonces, cosas importantes es que dejaría la propuesta del gobierno de depender de la región de Valparaíso, se crea el Gobierno del Territorio Especial, y esto es importante, se me olvidó decirlo, ¿verdad? Tenemos en la Constitución, desde el año 2016,
el artículo 126 bis que dice que Rapa Nui es un territorio especial. En base a eso es que estamos haciendo esta regulación, que es una ley, ¿verdad? Entonces, el proceso de consulta, para que entremos, que iniciamos hace 2 semanas y que hace 2 días inició la etapa de información, tiene varias etapas y ahora estamos en la etapa de información que dura 3 meses. Esa etapa es muy relevante y acá invitamos a la comunidad que se informe, conozca la propuesta, la haga crítica, diga esto no me parece, esto INA con esto no queremos. Es un momento que queremos, que es importante que la comunidad Rapa Nui discuta sus instituciones, discuta, se informe, conozca qué le parece el trabajo de las distintas organizaciones trabajadoras y nos haga una contrapropuesta. Entonces, son 3 meses de información, de propuestas, de recibir. Finalmente, hay un espacio que se llama de deliberación interna, donde el pueblo solo, sin el Estado solo puede ayudar a proveer, no sé si requieren asesoría técnica, si requieren más información, pero la idea es que ahí el pueblo solo delibere y diga, nos gusta esto, no nos gusta esta parte, claro, pero no nos gusta esta otra, y después viene una etapa que es una etapa de diálogo con el Estado. Y en esa etapa vamos a discutir, vamos a decir, bueno, esto sí, esto no, esto se queda, y finalmente hay una votación. Y en esa votación es el pueblo, en la comunidad de Rapa Nui, la que decide no solo si le gusta, si quiere o no quiere un estatuto especial de administración y gobierno, sino también ciertas otras cosas, quién integrará el consejo, cuánto durarán y distintas cosas que tenemos que ir viendo. Si esa votación sale bien, ¿verdad? O sale bien para lo que el gobierno propone, o sea, es decir, se aprueba una idea, un estatuto especial, es importante que la comunidad sepa que esto se va al Parlamento, ¿verdad? Y en el Parlamento ahí entonces va Cámara de Diputados, Senado, toda una discusión donde el pueblo de Rapa Nui va a hacer lo que sabe hacer muy bien, ¿verdad? Que es hacer incidencia política, hablar con los diputados, hablar con los senadores y aprobar esto. Entonces, hay varias cosas acá que son relevantes. Esta no es una historia que parte hoy día o ayer, es una larga historia. El estatuto que está proponiendo el pueblo, o sea, el Estado al pueblo, reconoce el acuerdo de voluntades, la firma de 1888, se entregan muchas facultades de administración el territorio, de decisión, cosas que hoy día hay que decidir en el continente, empezarían a decidirse desde la isla, con resguardo, con control de la Contraloría General de la República. Entonces, si uno imagina el mapa, y uno dice, ya están las regiones, las provincias, bueno, ahora habría una unidad especial distinta con presupuesto propio que se llamaría el Territorio Especial de Rapa Nui de Isla de Pascua. Claro, que es algo muy novedoso y algo que es único, me imagino, en el territorio y que en Chile no se ha dado. Cuéntanos acerca de esta posibilidad, ¿cierto? Y cómo se abrió la posibilidad de poner en este gobierno el proyecto de estatuto como una prioridad y cómo ha sido el trabajo que han podido llevar para que se llegue a este punto. Sabemos que también por temas de plazo el gobierno ya está terminando y esto hace que se apure todo el proceso. Claro, efectivamente hay un compromiso, bueno, hay muchos compromisos de estatuto especial en distintos gobiernos. El presidente Gabriel Boric encargó especialmente poder terminar y poder hacer este trabajo de buena forma con la comunidad Rapa Nui porque él hizo el compromiso de ingresar un estatuto especial. En ese sentido estamos apurándonos porque el gobierno termina el 11 de marzo y tenemos la intención de hacer esta consulta con los plazos que te decía y poder ingresar el proyecto al Parlamento antes de que se termine el mandato y ahí impulsar en el Parlamento con diputados, senadores, con la comunidad de Rapa Nui, con las distintas personas, este proyecto que intentamos, que creemos que sería un avance muy significativo. Entonces hay un compromiso que el gobierno intenta cumplir y eso es importante, no tiene que ver con apurar los plazos, ¿verdad? No tiene que ver con hacer que esto sea más rápido, cosa que no se delibere. Las consultas son flexibles, ¿verdad? La comunidad puede decir, sabe que necesitamos más tiempo, no llegamos y bueno, ahí se acaba el gobierno y la realidad será y se ingresará por otro gobierno después, si es que es posible. Nuestro compromiso, y por eso ponemos estos plazos que creemos que son suficientes y que fueron deliberados en la etapa de planificación, en la primera reunión, que se estableció este plazo de
3 meses de información. Hay relatores Rapanui capacitados, hay facilitadores interculturales con traducción, la propuesta está traducida. Quería invitar a todo el mundo a visitar la página web, que es www.estatutodeisladepascua.interior.gov.cl. Ahí ustedes les pido que pongan abajo para que salga ahí va a estar. Y que ingresen, va a discutir con las familias, conversar esto, conocer los temores, enfatizar que es una propuesta que puede ser mejorada, que el Estado acá no tiene interés en que esto salga o no salga, lo que nos interesa es que sea el pueblo el que delibere, y por eso el eslogan, como les decía, de esta consulta es que Rapanui decida. ¿Cómo ha sido la experiencia que han tenido con las distintas reuniones que han tenido hasta el momento? ¿Cómo has visto tú la participación de la gente? ¿Hay una parte que está en contra de este proyecto y que están participando de estas reuniones? Democráticamente se escuchan todas las opiniones, pero ¿cómo has visto tú el panorama actual, digamos, de la percepción, ¿cierto?, que hay con respecto a este estatuto especial? En general, las reuniones de consulta nunca son fáciles en ningún pueblo, en ninguna parte. Las desconfianzas de los pueblos, de distintas cosas con los estados siempre son difíciles. El Estado de Chile tiene una deuda histórica importante con el pueblo, y en ese sentido con el pueblo de Rapanui, con la comunidad, yo creo que nunca es fácil, ¿verdad? Siempre se parte de una desconfianza histórica. Lo que yo he visto es que efectivamente, y me llama la atención, hay gente que ha ido a esto pero que no quiere escuchar, ¿verdad? Que lo que quiere es ir a decir su verdad o lo que le pasa, pero sin intención de escuchar la propuesta. Yo a esas personas, con el respeto, ¿verdad?, que merecen todas las opiniones, me gustaría invitarlas a escuchar, ¿verdad?, invitarlas a conocer la propuesta y a entregar su planteamiento, porque restarse del proceso en la instancia anterior, antes de que empiece, es finalmente no dar la posibilidad al resto. Y mi percepción en las 2 asambleas que participé, tanto con JONUI como en la asamblea abierta de ayer, es que la gente quiere escuchar, ¿verdad?, que la gente quiere conocer la propuesta, tienen temores legítimos, tienen dudas, y todo eso va a ser reflejado, va a ser conocido. Si ustedes entran a la página web se van a subir las actas de las sesiones. O sea, acá lo que queremos es una total transparencia. Nadie está tratando de imponer un proyecto, muy por el contrario, y yo creo que eso quedó claro ayer, ¿verdad? O sea, cuando la gente le decía, pero déjame escuchar, y después escuchar todas las opiniones y después leer el acta, en un acto de transparencia da esa certeza, y quiero darle esa certeza que las opiniones van a ser recogidas y que va a haber un momento propio del pueblo donde el pueblo, la comunidad Rapanui, las distintos JONUI, las familias se tienen que sentar, se tienen que escuchar unas con otras y aprovechar esta oportunidad para pensar el Rapanui del futuro, ¿verdad?, para decidir cómo se imagina esta bellísima isla, ¿verdad? Claro. Hablamos acerca de este gobierno territorial, ¿cierto?, que va a tener representantes. ¿No puedes hacer énfasis más en cómo se van a elegir? Sí, claro. Este es un órgano de gobierno, ¿verdad? O sea, yo les decía, tenemos regiones, provincias, el territorio especial. Este territorio especial, la propuesta que hace el gobierno en conjunto con la CODEIPA, que se ha trabajado por harto tiempo, consiste en un consejo o sea, el gobierno del territorio especial tiene un consejo. Ese consejo está integrado por 8 personas en la propuesta, de las cuales 6 son Rapanuis, ¿verdad?, sí o sí, y son elegidos por los Rapanuis en el padrón electoral Rapanui indígena. Y la propuesta que hace el gobierno es que hay 2, no es fácil explicarlo, ¿verdad?, pero hay 2 que puedan ser o no ser Rapanuis, o sea, Rapanuis o residentes con más de 10 años de residencia, dice la propuesta nuestra, y que pueden ser elegidos por los continentales residentes o por los Rapanuis. O sea, los Rapanuis van a poder optar si votar en el padrón únicamente Rapanui o votar en este que es Rapanui y no Rapanui. O sea, puede existir un consejo de 8 Rapanuis completamente, o puede existir un consejo de 6 Rapanui obligatoriamente y 2 no, o de 6 y 7, y hay otras cosas relevantes. Cuando el consejo discuta materias de tierra, de patrimonio, de cultura Rapanui, solo pueden votar los consejeros Rapanui en nuestra propuesta. Entonces, acá siempre hay polémica, ¿verdad? Y acá es donde surgen más los gritos y las dudas con esto. Y acá la invitación es que el pueblo decida,
¿verdad? Que el pueblo diga, no, queremos que todos sean Rapa Nui, eso tiene un problema que nos puede ir mal después en el Parlamento, pero es decisión del pueblo, ¿verdad? Y de eso se trata esta consulta, de pensar este consejo. Y este consejo, además, hay varias facultades de otros servicios públicos que se transfieren a este consejo. Entonces, la decisión en materia de tierra, de patrimonio, de acreditación de la calidad indígena, por ejemplo, de fondos, son traspasados a este consejo. Cosa importante, entonces, la CODEIPA, por ejemplo, dejaría de existir y se traspasa al gobierno del territorio especial. El Consejo de Capacidad de Carga actual también se traspasa al gobierno del territorio especial. Y todas las funciones de la gobernación de Valparaíso, del gobierno regional de Valparaíso, en relación a Rapa Nui, también se transferirían. Y progresivamente se pueden ir transfiriendo muchas más. La misma comunidad maujenúa ha hecho hincapié y dio a público, ¿cierto?, un comunicado con respecto a su postura con este proyecto de estatuto especial. ¿Nos puedes explicar básicamente cuál va a ser la relación o cuál es la propuesta del estatuto especial con respecto a Maujenúa y su vínculo? ¿Cómo se van a...? Acabamos de tener una reunión en CODEIPA que ojalá también se informe con Maujenúa, en la que ellos reiteraron su completa disposición a participar de este proceso, a hacer sus observaciones, a plantear sus cuestionamientos, pero ellos no se han salido del proceso, según se informó hoy día en CODEIPA. Maujenúa, la concesión del parque se mantiene igual, ¿verdad? La única diferencia es que la relación, o sea, si ahora Maujenúa se relaciona con bienes nacionales, o sea, si la concesión se la otorga a bienes nacionales, ahora se la otorgaría el gobierno del territorio especial, que tendría la obligación de mantener esta concesión que es a 50 años, pero ellos serían los que se relacionan, los administradores, o sea, la coadministración. Claro, no va a tener injerencia sobre las decisiones internas que tome Maujenúa. No, claro, Maujenúa sigue tomando y es una asamblea de socios que tiene su asamblea y serán ellos, ¿verdad?, los que determinen durante el tiempo que dura esta concesión. En ese sentido no hay cambios, tampoco hay cambios en la municipalidad. La municipalidad sigue, si no hay cambios, por ejemplo, hoy día hay graves problemas con los planes reguladores, los planes de ordenamiento territorial. Lo que se pretende ahí es simplificar esto y que lo haga el gobierno del territorio especial con apoyo de la municipalidad. Entiendo que en Rapa Nui ahora llevan 8 o 9 años intentando aprobar un nuevo plan regulador. Esto simplificaría los trámites. Este es un proyecto difícil de entender, es administrativo, es de derecho, pero hay decisiones importantes que la comunidad tiene que tomar. ¿Verdad? No tienen que entender el detalle profundo del derecho administrativo, pero sí, si les interesa avanzar hacia mayores grados de autonomía política y administrativa, cómo se integra el Consejo, qué decisiones toma, y así una serie de otras cosas que invitamos a conocer. Hay una minuta que se llama Minuta de Ideas Generales, que explica el proyecto lo más sencillamente posible. Hay obligaciones, por ejemplo, de pertinencia cultural, que todos los funcionarios públicos que atienden público tengan que hablar los 2 idiomas, de señalética y así. Yo sé que el tiempo es poco, pero los invito a conocerse. Hay asambleas, hay reuniones con la familia, va a haber muchos momentos donde es importante que la comunidad participe, y este proceso solo tiene éxito si la comunidad se informa y participa. Y si nos hemos quedado sin tema es porque justamente es un proyecto extenso que tiene mucha información y que por supuesto los invitamos a que puedan revisar a través de todos los medios, y el compromiso siempre del canal de establecer estos nexos con la comunidad y de entregar la información para que puedan tomar una decisión informada, consciente y también que esté acorde al pensamiento propio de cada uno. Así que bueno, Antonia, te damos muchas gracias por haber participado y haber estado acompañándonos en nuestro espacio de la entrevista del día domingo, y a ustedes los dejamos invitados para que puedan seguir la programación de Mata Ote Rapa Nui, donde estaremos informando sobre este proceso y muchos más que están ocurriendo en el territorio. Muchas gracias, Yorana Maururo.